Bien, como van ingresando personas, estoy tardando. Entonces, recordamos un poco la clase pasada, vimos la definición formal de el diferencial de una función y definimos que el diferencial de una función es la derivada de la función por el incremento. Vimos que el incremento en x es igual al diferencial de x para todas las funciones. Y que para el resto de las funciones que no sean lineales podemos decir que el incremento de función es aproximadamente igual al diferencial de la función. Entonces, chicos, ustedes están en el chat del WhatsApp, si alguien puede poner, hay 3 alumnos que pidieron para entrar que vuelvan a pedir, porque cuando me llegan varios a la vez, puedo aceptar uno nomás y no acepté, por favor. No es que no los quiera aceptar, sino no me deja. Entonces, estaba diciendo que para cualquier otra función, el incremento del que no sea lineal, el incremento de función es aproximadamente igual al diferencial. Entonces, podemos decir que el incremento de la función es aproximadamente la derivada de la función por el incremento en la variable independiente. Bien, entonces, si tomamos la definición de diferencial y la de incremento, vimos que tenemos esta fórmula, que f de x sub 0 más delta x menos f de x sub 0 es aproximadamente igual, en un punto, es aproximadamente igual a la derivada de la función en ese punto por el incremento de la variable independiente. ¿Estamos? Y con eso resolvimos un tipo de problemas, que es encontrar el valor de función en un punto incrementado conociendo el valor de función en un punto sin incrementar. Vimos estos ejercicios. Entonces, hoy vamos a trabajar el ejercicio 5. Me esperan porque no copié la consigna. Toda la guía de hoy la voy a trabajar escribiendo directamente porque hay muchos pasos para resolver, entonces prefiero hacerlo ya directo. Esperen que copie la consigna y la resolvemos. ¿En qué consiste el nuevo tipo de problemas? No en encontrar el valor de función de un punto incrementado, sino en directamente aproximar el incremento de función. Entonces, esto es el punto 5 que nos quedó sin resolver del trabajo práctico número 6. Y vamos a hacer el ítem A. El ítem B les va a quedar a ustedes de tarea. Entonces, ahí está. Dice, un disco metálico se dilata por la acción del calor, de manera que aumenta su radio de 5 centímetros a 5,06 centímetros. Hallar aproximadamente el valor del incremento del área.
Entonces, ¿cómo haríamos el incremento nosotros? El valor de función en el punto incrementado menos el valor de función en el punto sin incrementar. Ahora, podemos aproximar esto usando diferenciales. Entonces, ¿qué sabemos nosotros? Primero que tenemos, bueno, esto es un fenómeno físico, la dilatación. La dilatación de los cuerpos sucede por acción del calor. El calor hace que se modifique la estructura de los cuerpos. Hay tres tipos de dilataciones: la lineal, la superficial y la cúbica. En este caso, fíjense que estamos en una dilatación superficial porque lo que está haciendo es que se modifique el área de este disco metálico. Entonces, un disco, podemos suponer, tiene una cara lateral que es una circunferencia, un círculo. Entonces, como es un círculo, sabemos que el área del círculo es pi por radio al cuadrado. Entonces, lo que estamos queriendo ver es qué incremento sufre esta área. O sea que estamos buscando el delta del área. Usando diferenciables, sabemos que el incremento de área va a ser aproximadamente igual a la derivada del área, ¿sí?, en algún punto que le voy a llamar R sub 0, porque el área depende del radio, y es una constante, por el incremento del radio, en este caso la variable independiente. Por lo tanto, necesito R sub 0, el área ya lo tengo, la derivada la vamos a calcular, me falta el incremento. Entonces, si el área es pi por radio al cuadrado, su derivada va a ser 2 por pi por radio. ¿Qué más tenemos? Que la dilatación hace que el radio se modifique de 5 a 5,06 centímetros. Entonces, R sub 0 puedo considerar es 5 centímetros. Y R sub 0 más delta de R es 5,06 centímetros. Entonces, de acá puedo despejar cuánto es delta del radio. ¿Cuánto es el incremento del radio? Cero 0,06 centímetros. Bien, entonces hacemos 5,06 centímetros menos 5 centímetros, y esto es 0,06 centímetros. Bien, entonces, para hallar el incremento del área, simplemente vamos a aproximar por diferencial. Esto es, la derivada de la función en un punto R sub 0 va a ser 2 por pi por, y como dice R, esto es R sub 0. En este caso, R sub 0 es 5 centímetros. Por el incremento del radio, y esto es 0,06 centímetros. Bueno, esta cuenta, como pi es un número irracional, evidentemente esta cuenta nos va a dar un número irracional, por lo tanto ya lo vamos a aproximar. Entonces, esa cuenta no la hice. Si la quieren hacer conmigo, acá la vamos a calcular. Esto es 2 por 5, que es 10,
por 0,06, que es 0,6. 1,88, profe, pero es Así irracional, sí. puedo directamente 0,6 por pi. Yo estoy hablando, sé que no ve en mi pantalla la calculadora. Esto es 3/5 de pi, que es aproximadamente 1,8849. Sí, lo voy a redondear a dos cifras decimales porque el incremento del radio ya está trabajando con dos cifras decimales. Entonces, esto es 1,88 centímetros cuadrados. Entonces, ¿cuál es el área original? Y el área original se hallaría haciendo pi por radio al cuadrado para 5 centímetros. Luego, el área después de la dilatación se hace haciendo pi por radio al cuadrado para 5,06 centímetros. La diferencia entre esas dos áreas es aproximadamente igual a 1,88 centímetros. Entonces, lo que facilita el uso de diferenciales es no tener que hacer todas esas cuentas. Directamente hago la derivada de la función por el incremento en el punto, por el incremento y ya está. Entonces, este es el otro tipo de problemas que se puede usar con diferenciales, directamente hallar el incremento de función. Problemas entra, el profesor siempre toma los finales, así que estudien bien, por favor, y sus correspondientes explicaciones. Y para terminar la guía nos quedó el punto número 6. Copio la consigna y Profe, disculpe, sí que necesitas. eh, también con la diferencial se puede saber, supongo que sería ya más avanzado, la función del, del crecimiento del círculo, ¿Qué es lo que me estás queriendo decir? porque yo vi en un video pues, que explicaba diferenciales y decía que con diferenciales se puede sacar, por ejemplo, la función que dice la velocidad por la que se multiplican las bacterias, por ejemplo. Eso es con el apunte del profesor, cuando dan integrales. Ahora lo vemos. No me voy a meter mucho con física porque es ofender a los físicos. Sí, yo algo de física sé, pero no me voy a meter exclusivamente con problemas físicos. Nosotros damos los argumentos matemáticos, ¿sí? El objetivo de la matemática es dar los argumentos generales, pues lo puedo aplicar a cada ciencia. No sé qué problema me estás diciendo vos, tendría que yo ver el problema. No, no, claro, no, yo decía que no era un problema en concreto, sino que vi en, que con diferenciales también puedes sacar funciones, eso nomás. No sé qué quiere decir sacar funciones. Tengo que leer el texto, no quiero responder algo que no sé qué me estás queriendo decir. Seguramente es algo que sí hacemos con diferenciales, pero no te estoy entendiendo. ¿Está? Claro, claro. Sí. Estaba buscando de 6 acá. Porque esto ya lo preparé para la clase pasada, pero me olvidé de abrir. Entonces, parte teórica. Para el punto 6 necesitamos conocer lo que llamamos diferenciales sucesivas.
Entonces, esperen que alguien llama. Bien, no encuentro la parte teórica que explicarles, así que les voy a explicar acá nada más. Bueno, ¿qué sabemos nosotros? ¿Qué vimos hasta ahora? Que el diferencial de una función es la derivada de la función por el diferencial de la variable independiente. Bien, ahora si yo quiero hallar el diferencial de esta función que me quedó, de esta, voy a obtener lo que se llama la diferencial segunda. Entonces, si repito el proceso para hallar la diferencial segunda, tengo que hacer para la función que me quedó la derivada de esa función por el incremento de área, ¿no? Entonces, fíjense, la función que quedó es y' por diferencial x. Entonces, si derivo eso, es una constante por un producto, es un producto de una constante por una función. Entonces, tengo que hacer la derivada de la función que tenía por la constante y eso por el diferencial de x. Entonces, voy a obtener la diferencial segunda como la derivada segunda y esto se puede expresar como el diferencial con respecto a x dos veces. No es potencia lo que se escribe, es una notación que indica entonces la diferencial segunda de una función que es igual a la derivada segunda de la función por el incremento con respecto al incremento de la variable x dos veces. Y así puedo seguir, si quiero la diferencial tercera de la función, va a ser la derivada tercera con respecto al diferencial de la variable independiente tres veces. Y así puedo seguir hasta la diferencial de orden n, que va a ser la derivada de orden n por el incremento de función de la variable independiente, perdón, n veces. Y a esto entonces se llaman diferenciales sucesivas. Entonces, a nosotros nos pide determinar la primera, la segunda y la tercera diferencial. De las siguientes funciones. Bueno, entonces vamos a hacer el ítem A. Para no cambiar de hoja, nomás hago esto. Bien, entonces el ítem A tenemos que y es igual a la raíz cuadrada de 3x más 1. Entonces, si quiero la diferencial primera, esto va a ser la derivada de esta función por el incremento o el diferencial de la variable independiente que es el diferencial de x. O sea que el diferencial primero va a ser igual. Si derivo esto va a ser 3 sobre 2 por la raíz cuadrada de 3x más 1, todo por diferencial x. Y ahí tenemos la diferencial primera. Ahora, si vuelvo a derivar esto y multiplicarlo por el diferencial de x nuevamente, vamos a obtener el diferencial segundo. O sea que tengo que hacer la derivada
de esta función y con respecto a la variable x 2 veces. Entonces vuelvo a derivar. Estoy haciendo mentalmente las cuentas para no hacer todos los pasos. Entonces, esto va a ser, si derivo esto, va a ser 3 por 3, 9, menos 9. Menos 9 y 3 por 2, 2 por 4. Menos 9 cuartos por la raíz cuadrada. Y si acá tengo un medio menos 1, va a ser 3 medios. Entonces va a dar 3x más 1 al cubo. Entonces, la diferencial segunda de esta función es menos 9 sobre 4 por la raíz cuadrada de 3x más 1 todo al cubo. Y si quiero la diferencial tercera, tengo que derivar esta función que me quedó. Entonces tengo que derivar esto. Bien, entonces a ver si derivo esto va a ser 3 por 9, 27. Y ahora va a ser positivo. Y 4 por, y en este caso me va a quedar 3 medios. O sea que me va a quedar 27 por 3, que es 54. Voy a escribir ya directo. Y haciendo las cuentas, hagan también las cuentas, chicos, por si me equivoco. Esto va a ser 9 por 3, 27. No, 27 por 3 no es 54. 27 por 3 es 60, 7 por 3, 81. Así que me queda 81 positivo. Y abajo me queda 4 por 2, que es 8. Igual al positivo. Por la raíz cuadrada de 3x más 1, todo a la quinta. Por el diferencial de x 3 veces. Acá se igual, es 3 veces. Bien. Entonces, y así puedo seguir, ¿no? Esta es la diferencial tercera, y ahí tenemos la diferencial primera, que es esta, la diferencial segunda, que es esta, y la diferencial tercera de esta función. Igual que con derivada, no puedo obtener una diferencial de orden superior si no hago las previas, las anteriores. ¿Alguna pregunta hasta acá? Profe, ¿por qué las diferenciales no se derivan? ¿Cómo? Cuando, por ejemplo, en el ejemplo que explicaba a la izquierda, vio que diferencial de y es y derivada por diferencial de x. Y la diferencial segunda es y segunda derivada y no sería también diferencial de x derivada. No, es así como está. Porque no es una constante. Porque yo pensé que es la diferencial de toda la función. Y diferencial de x también es parte, ¿o no? Sí, pero es una, funciona como constante. Si deriva, se deriva como constante. Está bien lo que estás diciendo, pero se deriva como constante. Es una constante. Y daría cero. Bueno, tendrías que revisar derivadas, por favor.
porque es una función por una constante. Lo escribo en paréntesis. No es necesario el paréntesis porque es un producto. ¿Cómo se deriva una función por una constante? La constante por la derivada de la función. Perfecto. Y así sigue constantemente. ¿Está? La constante se hace cero si se está sumando, no multiplicando. Gracias, No me, profe. no me quiero meter en cuándo se hace cero porque la derivada de una función constante es cero cuando la constante está sola. Punto. Este no es el caso. ¿Estamos? ¿Está? Bueno, sí. Entonces, Sí, profe. Gracias. hoy es 11 de junio, 10 de junio. Entonces, les queda a ustedes los pendientes para trabajar. Y vamos a trabajar ahora con el trabajo práctico número 7. Integrales indefinidas. Entonces, trabajar con diferenciales, vimos los teoremas de diferenciación y cómo relaciona la diferenciabilidad con la derivabilidad. Ese es un teorema que ustedes tienen que estudiarlo muy bien para el final. Se relaciona entonces entre la diferenciabilidad y la derivabilidad que vimos la clase pasada. ¿Por qué es tan importante entonces saber diferenciales? Porque la diferencial justamente es el nexo que hay entre las derivadas y las integrales. Entonces, para eso vamos a comenzar definiendo lo que llamamos la primitiva de una función. Entonces, fíjense, si consideramos la siguiente lista de funciones, vamos a ver que cuando derivamos, su derivada siempre es x al cubo. ¿No? Si yo derivo la f de x, y de x o h de x, siempre que deriven me va a quedar la derivada igual a x al cubo. O sea que estamos viendo que hay muchas funciones cuya derivada es la misma. ¿Está? Entonces lo que vamos a decir es que cada una de estas funciones, la f, la g, la h, son una primitiva de una función que voy a llamar f de x con letra minúscula, siendo f de x en este caso x al cubo. Profe, creo que se le puede decir antiderivada también a la primitiva. Bueno, si me dejas explicar, después de que explique me interrumpen, porfa. ¿Puede ser? ¿Dónde Sí, qué profe. estaba diciendo? Me cortaron la idea. ¿Qué estaba diciendo, chicos? No, que había muchas funciones en la cual su derivada es la misma. Bien, en este caso, tomando este ejemplo de x al cubo, hay muchas funciones que yo puedo encontrar cuya derivada sea x al cubo. Entonces, a ese conjunto de funciones vamos a llamar la primitiva de esta función. ¿Está? Entonces, ¿cómo se define la primitiva de una función f de x? Por favor, presten atención que un rato estamos hablando de f de x con minúscula y otro rato le vamos a llamar f de x con mayúscula, ¿sí? Justamente para diferenciar que una es la primitiva y otra es la derivada. Entonces, f de x con minúscula en este caso sería la derivada. Yo lo que conozco ahora es la derivada. Y quiero encontrar de qué funcione esta f de x es la derivada. Entonces, si tengo esta función definida en un cierto intervalo, ¿sí?
cualquiera, puede ser finito, infinito, cerrado, abierto, llamaremos primitiva de esta función sobre el intervalo a la función f de x, la voy a llamar con mayúscula, que cumple la siguiente condición, que si yo hago la derivada de la f de x, la mayúscula, es igual a la f de x con minúscula en cada x que pertenece al intervalo. No puse un ejemplo, pero pueden revisar en teoría que puede ocurrir que el dominio máximo donde tiene sentido la función, la primitiva, sea más amplio que el dominio de la derivada. ¿Okay? Hay ejemplos ahí en la teoría para este concepto. A veces el dominio, ¿qué estoy diciendo? Que el dominio de esta puede ser de un cuarto x, etcétera. Estas son las primitivas. Puede ser más amplio que el dominio de definición de la derivada. ¿Está? Este no es el caso porque son polinómicas. Las polinómicas están definidas para todo lo real. Pero, por ejemplo, si tomo una logarítmica, ahí puede ocurrir esa situación. ¿Estamos? En cualquier caso, igual vamos a hablar de la primitiva de f de x en aquella que cumpla las condiciones que vimos recién en un intervalo donde ambas funciones estén definidas al mismo tiempo. Bien. ¿Qué más tenemos que saber? Bueno, un teorema, el teorema de las funciones primitivas, que dice que si una función f de x, la mayúscula, le damos f mayúscula o f grande, de x, es una primitiva de la función f chica de x en un intervalo y, entonces cualquier otra primitiva para la función f chica de x en el intervalo va a tener la forma f de x más una constante. Entonces, ¿por qué? Fíjense acá. Yo puedo considerar que f de x es un cuarto de x a la cuarta. O puedo considerar que f de x es un cuarto de x a la cuarta más 7. ¿Sí? Cualquier otra función que cumpla que la derivada es x al cubo, también va a ser la primitiva. Pero esa otra función simplemente se va a obtener de sumar una constante a esta. Por ejemplo, si le sumo, a ver, para que quede menos 5, tiene que ser menos 12. Si yo le sumo menos 12 a esta, obtengo la h de x. ¿Entiende? Entonces, ¿en qué difieren todas esas primitivas? Justamente difieren en una constante. ¿Por qué? Porque la derivada de la constante es 0. Entonces, lo que estamos diciendo en síntesis con este teorema es que cualquier primitiva de la función va a tener la f chica, va a tener la forma f de x, o sea, de una de las primitivas más una constante. ¿Cómo se relaciona esta primitiva que llamamos con las integrales? Entonces, ya dijimos que la f grande de chica, la f grande de x es una primitiva de la función f chica de x. ¿Por qué? Porque si yo hago la derivada de la f grande de x, me va a dar la f chica de x. ¿Está? Bien. En general, entonces lo que estamos diciendo es que la derivada de una primitiva de la función f de x es la propia función f de x chica. Entonces, si la f grande de x es una primitiva de la función f chica de x, la función f de x más una constante es también una primitiva por el teorema anterior. Y al conjunto de todas esas primitivas
las vamos a designar con el siguiente símbolo. La integral de f de x por el diferencial de x. Este símbolo, entonces, es el símbolo integral. Entonces, aquí es como se relaciona la primitiva con la integral. El conjunto, entonces, de todas las primitivas lo vamos a designar de esta manera. ¿Está? Bueno, y esto se lee la integral indefinida de la función f, esta f chica, con respecto a la variable x. ¿Por qué digo con respecto a la variable x? Este símbolo diferencial es el que me dice con respecto a qué variable estamos integrando. En este momento, nosotros trabajamos con funciones de una variable. En cálculo 2 vamos a trabajar con n variables. Por ahora, entonces, recordar que siempre este diferencial es el que me indica con respecto a qué variable estoy trabajando. ¿Estamos? Y entonces el conjunto de todas las primitivas se resumen con esta escritura. ¿Está? Bueno, se puede decir entonces que el proceso de integración es algo inverso, entre comillas inverso, no es exactamente, pero es como el proceso inverso a la diferenciación. ¿Por qué? Porque fíjense que lo que tenemos es la derivada ahora de la función, o sea, lo que conocemos ahora es la derivada. Y lo que quiero encontrar es de qué función es esa derivada. Pero como verán, no encontramos una función, sino infinitas funciones que difieren en una constante. ¿Está? Generalmente le llamamos familia de funciones. Esa primitiva es una familia de funciones. Entonces, por eso decimos, es parecido al proceso inverso. O sea, ahora conozco la derivada y lo que quiero hallar es de qué función es esa función la derivada. No vamos a encontrar una, sino vamos a encontrar infinitas que difieren en una constante. ¿Estamos? Entonces, y bueno, y lo que acabamos de decir, que el conjunto de todas esas primitivas le vamos a llamar integral de la función. Entonces, como básicamente, si yo tengo acá, ¿qué? Se le está cortando el audio. Sí, no puedo mejorar mi internet porque la estoy usando el teléfono. El proceso, entonces, si yo tengo f chica de x y derivo, obtengo f prima de x, ¿no? Y ahora, si a esto le integro, voy a obtener f de x. No es exactamente así, repito, por el tema de la que difiere en la constante, pero algo aproximadamente así. Entonces, por eso decimos que es como casi como que son inversas, ¿sí? Los procesos. No son exactamente, pero por eso en algunos libros van a ver que a la integral le llaman antiderivada. Acá le vamos a llamar simplemente integral. Entonces necesitamos conocer las propiedades de la integral. Esta integral indefinida, tiene propiedades. Uno es la propiedad de la suma de integrales. Dice que la integral de una suma de funciones es igual a la suma de las integrales de las funciones. Y la otra es la de la homogeneidad, que dice que la integral de una constante por una función es igual a la constante por la integral de la función.
Entonces, estas dos propiedades podemos usar para resolver los ejercicios. Ahí no puse acá, pero hay otras que se llaman integrales inmediatas. Ah, me olvidé de subir la tabla de integrales. Espérenme porque tenía que hacer eso antes de empezar la clase y me olvidé. Y luego están tabuladas lo que llamamos integrales inmediatas. El tema es que no recuerdo dónde puse la tabla. Acá está. Bueno, les voy a pasar con la que cuento por ahora en el grupo mientras tanto, después se va a subir al aula. Nosotros no nos hacemos cargo de las tablas, es responsabilidad de los alumnos facilitarse las tablas, pueden buscar en los libros, en internet, pero ustedes se hacen cargo. Estoy compartiendo una tabla que tengo disponible nada más, ¿quedó claro? Está. Yo no uso en general las tablas, por eso saben que a medida que hacemos los ejercicios vamos corrigiendo si hay errores. Entonces, por favor. Entonces, bueno, ahí se me adelantó Godoy Naves, gracias. Yo no revisé esa tabla, así que no me hago cargo, con más razón, ¿quedó claro? Entonces, puede aparecer algunas integrales ya tabuladas, y a esas integrales que aparecen tabuladas, nosotros las llamamos integrales inmediatas. Bien, ustedes las clases anteriores utilizaban una tabla que tenía las derivadas, o sea que si saben leer las derivadas, también pueden usar eso como, ¿cómo se dice? Como tabla de integrales, porque de un lado, o sea, es mirar las columnas en forma inversa. Si de un lado está la función y del otro su derivada, ahora tendría que mirar la derivada y el proceso inverso sería encontrar la integral. Entonces, acá tengo una tabla entonces con algunas integrales. Ahora van a ver que aparece entonces de esta manera. Las funciones y acá las propiedades. Bueno, ven, por eso es que digo que no se hacen cargo porque estoy cansada de decirle solo pueden tener integrales. Esto, por ejemplo, no pueden tener estas propiedades. Esas las tienen que saber. No puede haber nada en la tabla que no sea solamente las tablas, las integrales. ¿Por qué? Porque estas propiedades en algunos libros aparece como un método de integración. En esta asignatura simplemente las consideramos como propiedades. Bien. Entonces, la idea es que empiecen a usar la tabla para resolver el punto número 1. Repito, uso de tabla ya no lo hacemos porque ya saben cómo usar y porque hemos trabajado con tabla de derivadas. Así que saben leer ya una tabla, o sea, se pretende que sepan leer ya una tabla. Y el punto 1 justamente se trata de resolver estas integrales que llamamos inmediatas.
Es decir, que ya están fácilmente tabuladas o que uno fácilmente las puede sacar. No es porque esté en una tabla, sino porque fácilmente se puede saber cuál es su integral. Entonces, en el primer caso, tenemos la integral de x diferencial x. Entonces, en este caso, tengo la integral de x diferencial x. Entonces, recuerden que yo no uso tablas y que ustedes tienen que empezar a manejar sus tablas, pero como antes hacíamos, tenemos que ver de qué forma es esta función, a qué tipo de funciones responde esa función x. ¿Alguien? ¿No? ¿Nadie? Estas responden a la forma x a la n. En este caso, n vale 1. Entonces, si tenemos x a la n, van a ver que su integral es x a la n más 1 sobre ese mismo exponente. En este caso, entonces, es x a la 1. Si le sumo 1 va a ser 2. Y ese mismo exponente de denominador, más una constante. Entonces acá tenemos la integral de x diferencial de x. Quiere decir que si yo derivo esta función un medio x cuadrado a la constante, su derivada va a ser x. Y así podemos seguir. Por ejemplo, la integral de x cuadrado diferencial x responde a la misma forma. Entonces esto va a ser x sumo 1 y ese mismo exponente es el denominador. Siempre más una constante. No se consideran los parciales si no escriben la constante, porque va a estar mal el ejercicio. Me vino a la cabeza los reclamos que hacen. Por ahí preguntan, ¿qué punto hice mal? Y nosotros subimos la resolución de los ejercicios. Si realmente no está como se supone, consideramos en la asignatura, el ejercicio se considera mal. Estamos, para los que preguntan, me mandan mail. ¿Me puede decir en qué me equivoqué? Está la resolución, lamentablemente no nos da el tiempo a hacer una por una las evoluciones, pero si no está como es, no se va a considerar. Estamos siendo mucho más estrictos que en la presencialidad porque ustedes están teniendo otras herramientas, tienen los libros, los apuntes, pueden tener los prácticos, cosa que en la presencialidad eso no se puede. Por eso es que estamos siendo estrictos. Entonces, alguien se olvida de escribir la constante en la integral, listo, va a estar mal, porque no es así. ¿Estamos? Tengo la integral de 1 sobre x diferencial de x, y esta también, fíjense que es una integral conocida. ¿Por qué? Porque sabemos que 1 sobre x es la derivada del logaritmo. Entonces, el logaritmo de x más una constante. Bien, y tenemos luego la integral de 2 a la x diferencial de x. Esto, ¿a qué tipo de funciones pertenece 2 a la x? A a la U puede ser. La constante ¿Cómo? elevada a la x. A elevado a la U. A elevado a la u, y más particularmente acá,
a la x. A la X. Recuerden que u ya es una función de la variable. Entonces, si tenemos a la x, su integral dice que es a a la x, en este caso a es 2, sobre el logaritmo natural de a, ¿sí? Más una constante. Y luego tenemos la integral de la secante cuadrada de x. Bien. Sí, esta es súper inmediata, o sea, no es un tipo, sino ya va a estar tabulado. Si quiero la integral de secante cuadrada de x, y como decía antes, no necesito una tabla, porque esta integral, esta función la usamos también mucho. Secante cuadrada derivada de ¿quién es? Esa sería la pregunta. Tangente de X. De tangente de x. Esto también lo usamos mucho. Más Entonces, C. la tangente de x más una constante. Bien, estas son integrales inmediatas. Básicamente, les soy sincera, yo no usé tabla. El objetivo es que ustedes puedan hacer todas estas también sin tabla. Quiere decir que en este momento deberíamos saber la mayor cantidad de derivadas posible. Y a esas se llaman integrales inmediatas. Vamos a ver el punto número 2. El punto 2 ya son los métodos. Bueno, ahora sí comenzamos con los métodos. Como verán en la guía, entonces aparece el primer método, el método de descomposición. Lo pusimos así porque es un... porque estas son guías que están hace mucho en la asignatura y van a sufrir cambios, ¿no? Porque hay otras directivas. Entonces, por ejemplo, aparece como integrales por descomposición, no está mal decirlo así, pero básicamente lo que hace este método es usar las propiedades. Repito, ¿qué propiedades? La de la linealidad y la homogeneidad. Entonces, usando esas propiedades, podemos resolver estas integrales. Entonces, vamos a ver cómo funciona. Por ejemplo, el ítem A. En el ítem A dice, la integral de 4x al cubo menos 7x al cuadrado más 5x, y 3 como me cuesta hacerlo, ahí está, más 2 diferencial x. Entonces, en este caso, podemos usar la propiedad de la suma de funciones, y esto va a ser la integral de 4x al cubo diferencial x, menos la integral de 7x cuadrado diferencial x, más la integral de 5x diferencial x, más la integral de 2
diferencial x. Esto entonces por la propiedad 1. Ahora, por la propiedad 2, podemos usar la integral de una constante por una función. Entonces esto es la constante por la integral de la función. Entonces va a quedar 4 por la integral de x al cubo diferencial x. Y en este paso me quedó una integral inmediata. Menos 7 por la integral de x cuadrado diferencial x. Y en este caso me quedó una integral inmediata. Más 5, la integral de x diferencial x, otra integral inmediata, más 2, la integral del diferencial de x, que es otra inmediata. Entonces, tenemos esta, toda la misma, todo el mismo tipo que acabamos de dar, o sea que me va a quedar 4 por x a la cuarta y ese mismo de denominador, menos 7 y la integral de x cuadrado es x al cubo sobre 3 más 5 y la integral de x cuadrado sobre 2 más ¿dónde quedé? 5 más la integral de 2 diferencial de x, que es 2x. Bueno, hago las cuentas. Esto va a ser x a la cuarta x a la cuarta menos 7 tercios x al cubo más 5 medios x al cuadrado más 2x más una constante. En general, aceptamos hacer todos los pasos previos sin considerar las constantes. ¿Por qué? Porque si yo hago, acá por ejemplo, esta integral es 4x a la cuarta sobre 4 más una constante. Después, menos 7x cubo sobre 3 más una constante, y así, ¿se entiende? Pero si yo sumo todas esas constantes, me vuelve a dar una constante. Por eso es que en el último paso recién consideramos la constante. ¿Queda claro? Chicos, Sí. Sí, profe. bien. Entonces, a ver otro más que podamos hacer. En este caso, el B, podemos hacer el B. El B tengo la integral de 2 sobre la raíz séptima de x a la quinta. Diferencial x. Entonces, recuerden que yo no uso tablas. Entonces, esto lo puedo pensar como 2 por x a la 5 séptima. ¿Estamos? Y esto es de la forma x a la n. Así que, por propiedad 2, esto es 2 por la integral de x a la 5 séptimo diferencial x. Y esto me va a quedar entonces 2, y bueno, si sumo 5 séptimos más 1, son 12 séptimos. Profe, sería 2 séptimos, porque es menos 5 sobre 7. Ah, perdón, sí, no dije. Es menos porque está en el denominador. Entonces, menos 5 séptimos más 1, esto me va a dar 2 séptimos. Y eso mismo, 2 séptimos en el denominador. Así que me queda por 7 medios. Más una constante. Eso es igual entonces a 7x a la 2 séptima más
una constante. Voy a copiar el ejercicio para ir viendo. ¿Qué otro podemos hacer por este camino que sea complejo? Ujú, ujú, ujú. Bueno, no, el D, el E, el F, el G, le queda a todos ustedes de tarea para practicar. El D, el E, estoy mirando pues están todos en tabla. Coseno de X es a la X, bueno, la integral de a la X es a la X. Eso no, del coseno al seno, de 3 sobre X a menos 5, está en tabla. 1 más X cuadrado está en tabla. X, tangente de X, sí. Estas les quedan a ustedes. Solo hago el C, una más, y ya pasamos a otro método. A ver el C. Vamos a escribir acá. Ay, ¿me esperan un segundito? Voy a dejar a mi video y vuelvo, por favor. Bien, ahí estamos. Estábamos por hacer el ítem C. Los que dejo tareas para que ustedes practiquen, pero no tienen mayor inconveniente. ¿Sí? Tenemos la integral de X menos 1 por X cuadrado más X más 1.
Bueno, en este caso tenemos un producto de dos funciones y como no hay propiedad para el producto de dos funciones, lo que vamos a hacer es resolver este producto. Entonces, si hago la propiedad distributiva, me queda x por x cuadrado, x al cubo, x por x, x cuadrado, x por 1 es x, menos 1 por x menos x cuadrado, menos 1 por x menos x, y menos 1 por 1 es menos 1, todo diferencial x. Entonces, esto nos queda la integral de x al cubo, y x cuadrado se cancela con su opuesto, x se cancela con su opuesto y tenemos x al cubo menos 1 diferencial x. Entonces, ahora sí podemos usar la linealidad y esto es la integral de x al cubo diferencial x menos la integral de diferencial x. Y responden a las que venimos trabajando, así que esto es x, la integral de x al cubo es x a la cuarta sobre 4, y la integral del diferencial x es x, así que nos queda x a la cuarta menos x más una constante. ¿Estamos? Entonces, este primer, bueno, algunos lo llaman método que es por descomposición, porque justamente desarma usando la propiedad de la linealidad. ¿Estamos? Ahora bien, ¿qué pasa si tengo, por ejemplo, estas funciones? La integral de la raíz cuadrada de 4x menos 1, la integral de x por coseno de x, o la que está ahí, 5x menos 3 sobre x cuadrado menos 2x menos 3. Si buscamos, van a ver que estas no son integrales inmediatas. ¿Está? Entonces, no podríamos usar algo que esté directamente en tabla, quiero decir, o que sepamos a primera vista, esta es la derivada de tal función, a eso llamamos inmediata, no porque esté en tabla, quiero repetirlo así. Propiedades. Tenemos en el primer caso una raíz, o sea que directamente no puedo usar ni la suma ni extraer una constante. En el segundo tenemos un producto, no hay propiedad para el producto, o sea que tampoco puedo usar lo que sabemos hasta ahora. Hasta ahora sabemos solamente las inmediatas y las propiedades, ninguna de esas cosas. Entonces, vamos a ver qué otra cosa podemos usar. Y empiezan a aparecer los métodos. El primer método que vamos a ver es el método de integración por sustitución. Este método consiste en hacer un cambio de variable. Si hacemos un cambio de variable de una función por otra más simple, y esa más simple es una integral inmediata, entonces vamos a hacer uso de la integral por sustitución. A ver si anoto algo más. Bueno, ahí voy a agregar una hoja y vamos a ver en qué consiste el método. En la guía está muy lindo porque le dice qué método hay que usar. En los parciales nosotros no le ponemos el método. En eso va a consistir la destreza del alumno. Acá en la guía ven que dice, están ordenados. Pero el objetivo es, dada una integral, que ustedes sepan qué método conviene usar. Entonces, acá ya nos indican que son por sustitución. Yo voy a usar sustitución si realmente es necesario. Si yo veo que se puede por una inmediata, no voy a usar sustitución. ¿Estamos? Entonces, vamos a ver el primero.
Este es uno más. Sí, está. Bueno, el primero yo ya lo veo inmediato, pero depende de lo que ustedes tengan en la tabla o de los conocimientos. O sea, deberían buscar primero en su tabla si hay una integral de ese tipo. Si hay, yo no lo voy a tomar como inmediata y le voy a tomar directamente como inmediata. Están buscando, Encontré una. a ver, Ya le digo. Tengo 1 sobre 1 más x cuadrado. Esa es la integral de 1 sobre 1 más x cuadrado. pero acá tenemos el 4. Entonces podría usar 1 sobre 1 más u al cuadrado. ¿Puede ¿Uno ser? más? No te escuché. 1 sobre 1 más u al cuadrado. Claro, y eso está en tabla. Claro, por la derivada de u. Así tengo yo en tabla. No la que Y por pasaron la en el, ¿cómo? no la que pasaron en el grupo. Es otra que tengo acá. Sí, pero no puede decir por la derivada porque no estamos derivando, ¿eh? Y tiene el apóstrofe, yo pensé que eso era la derivada. Entonces estás mirando mal la tabla. En una tabla de integrales va a estar el símbolo integral, algo, y ahí un igual a algo. ¿Está? No puede estar una Claro, derivada, a eso me refiero. claro, y eso que yo le dije es igual a arco tangente de u más c. Al arco. Arco tangente de u más c. Entonces, vos lo que estás mirando es una tabla de derivadas, no una de integrales. No, dice integrales inmediatas. Bueno, no sé qué estás mirando, entonces no puedo adivinar, pero no puede derivada en una tabla de integrales. Va a estar directamente la función igual y ahí te va a poner cuál es su integral. ¿Se entiende? En Sí, todo caso, sí. mandame la foto, lo que estás mirando, porque no podemos estar discutiendo si yo no veo y yo no sé lo que vos estás mirando. Ahora lo mando. La pregunta es, para el resto, si tienen alguna función sin hacerle nada, que esté así, algo parecido a lo que tenemos acá. Porque si está algo parecido, yo ya porque por ahí el juego viene porque como yo me sé bastantes de memoria, pero eso les pasa a cualquiera que ya sabe derivar o integrar. Y yo no uso tablas, entonces yo miro y para mí es inmediata, pero va a depender de lo que ustedes tengan en sus tablas. Eso nomás, por favor. Si en su tabla hay algo así, lo usamos directo. Y si no, vamos a usar el método de sustitución. Ahí lo Por pasé eso al nomás grupo, profe. por eso estoy dando vueltas. Y tampoco el objetivo que después tengan 100 tablas, ya dijimos eso. Pues después se enloquecen a ver qué tabla usan. Claro, porque a veces ya usó la sustitución. Eso necesitaba ver. No, pero está usando la sustitución y yo prefiero darle. Si aparece esa u derivada,
en eso consiste el método de sustitución. Si están mirando el grupo, para que sepan de qué estamos hablando, en esa tabla aparece esto, la integral de 1 sobre 1 más u al cuadrado por la derivada de u por diferencial de x. ¿Está? Entonces, ¿qué tendría que pasar acá? Tendría que identificar quién es u, hacer su derivada y en la expresión tiene que estar su derivada. Eso es lo que básicamente estamos diciendo. ¿Se entiende? Pero en eso consiste justamente el método de sustitución. Así que no les voy a dar doble trabajo, simplemente vamos a empezar a usar el método. Repito, ahí ya lo dije básicamente en qué consiste. Consiste en encontrar una función dentro de la que nosotros tenemos, de manera que haciendo un cambio de variable se transforma en una integral inmediata. ¿Qué condiciones tiene que cumplirse? Que la que yo considere como la nueva función, y ahí es donde se hace el cambio de variable, tiene que cumplir la condición de que su derivada también tiene que estar en la expresión original de la integral. ¿Está? Entonces, yo le voy a llamar t a la nueva función y lo que estoy diciendo es, tiene que estar también su derivada. O sea, que tiene que estar, para hacer el cambio de variable, el diferencial de t, porque acá tengo una función con variable en x. Si voy a usar una nueva función, no puedo usar el diferencial en x. ¿Estamos? Entonces, tenemos que buscar primero una función y luego ver si su derivada también figura en esta expresión original. ¿Está? Entonces, es ensayo-error y lo voy a hacer a propósito para que ustedes empiecen a entender que es así. No hay recetas más que eso. A ver, ¿a quién podemos considerar como t? La nueva función. Podría ser a 1 sobre 1 más 4x². Bueno, voy a hacerlo a propósito. Entonces, si yo considero que t es 1 más 1 sobre 4x², tiene que estar también su derivada. O sea, tengo que hallar la derivada de esta función. ¿Cuál es la derivada de esta función? De esa que me dijiste, 1 sobre 1 más 4x². ¿Rápido? ¿Sale o no sale? No, tendría que Bueno, ser arreglo. pero rápidamente uno se puede dar cuenta que si derivo esta función seguro que va a haber un cociente. ¿Está? Entonces, mira, vos ya consideraste como 1 sobre 1 más 4x como t. Y tiene que estar en esta expresión su derivada. ¿Está la derivada de esa función en la expresión original de la integral? Ah, no, no, no. No está. Bueno, y así funciona este método. Quiere decir que esa no es la función t. O no me conviene usar esa como t. ¿Alguna otra sugerencia? ¿4x?
Lo que pasa es que 4x nos aparece ahí, en esa expresión. Cuatro x cuadrado en todo caso. Claro, Sí, sería. claro, porque tengo que considerar algo completo, si no me va a quedar 4x por x y voy a tener dos variables. ¿Se entiende? Entonces, Claro. entonces voy a considerar 4x. Vamos a ver cómo funciona. Si digo que t es 4x, su derivada también tiene que estar en esta expresión. Entonces derivo 4x cuadrado es 8x diferencial x. Esta expresión 8x diferencial x aparece aquí. No. No. Y así podemos seguir. En eso consiste el método de sustitución. Tengo que encontrar una función de manera que su derivada también esté en la expresión de la integral. Esa no me sirve porque no tengo 8x. Ahí en el chat sugirieron 2x. ¿Cómo? Aunque en el chat sugirieron 2x. 2x. ¿Y cómo haría Sí, eso? 2x. Si Claro, y sí, considero t 2x. Si sí, considero su t derivada sería 2x, su derivada, ¿cuánto es? 2. 2. Y aparentemente sirve porque el 2 lo tengo en la expresión. 2 diferencial x tengo en la expresión. Pero ¿de dónde sale el 2x? Yo no estoy en el chat, chicos, recuerden eso. Por eso nomás. Si alguien lee el chat y me dice, no hay problema. 2x. Considero como t. ¿De dónde saco eso? Acá Alan dice, y t al cuadrado sería 4x cuadrado. Sí, pero me están hablando de un 2x. Y yo quiero saber de dónde sale ese 2x. ¿Usted se refiere a que no está en la integral original? Alguien dijo, vamos a considerar t igual a 2x. Sí. ¿Sí? Yo quiero saber de dónde saca ese 2x. Profe, acá Sí. Alan dice, el 4 es como decir 2 al cuadrado. ¿Mm? ¿Y? Y bueno, y 2x no podría ser 2x, todo eso al cuadrado. De ahí es que Ah, sale 4x entonces cuadrado. sale de la expresión original. ¿Se entiende? Porque si no, le generamos la duda a los que no están entendiendo. A 4x cuadrado yo lo puedo pensar como, y esta sigue siendo la expresión original escrita de otra manera. ¿Sí o no? Ah, ¿Sí o no? sí, Bien. Y genial. de esta expresión es que yo busco la nueva función haciendo el cambio a variable. ¿Está? Entonces, si considero t como 2x, eso lo tengo acá. Le voy a llamar t a esto. También tiene que estar su derivada, y su derivada es 2. Entonces, en esto consiste el método de sustitución, en encontrar una función que esté en la expresión y también su derivada tiene que estar en la expresión.
¿Está? Y como voy a hacer el cambio de variable, no podemos trabajar con diferencial x, sino vamos a trabajar con el diferencial en la nueva variable. Yo por costumbre le llamo t. Entonces, si t es 2x, ¿cómo va a ser el diferencial de t? Va a ser la derivada de 2x diferencial x. Y eso lo tengo en la expresión. Entonces, fíjense. Ahí me cuesta montones. Esto le estoy llamando t. Y esto ahora es, diferencial de t. Entonces, si reescribo la integral, va a ser la integral del diferencial de t sobre 1 más t al cuadrado. Queda una integral con diferencial en t, con variable t quiere decir, y 1 sobre 1 más t al cuadrado es una integral inmediata. ¿Se entiende? ¿Se entienden por qué le dije al compañero mandó una foto de una que ya está usando el método de sustitución? Por eso prefiero que aprendan el método y no que estén memorizando muchas formas. Y ahora sí, busco en tabla, tengo que buscar la integral de 1 más, de 1 sobre 1 más t al cuadrado. Arco tangente de X puede ser. Pero con variable en t. Sí, T, perdón. El arco tangente de t más una constante. O sea, obtuve una integral, pero con variable t. ¿Estamos? A mí no me interesa con variable t, sino con variable en x. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Nuevamente el cambio de variable. Entonces, 2 sobre 1 más 2x al cuadrado, diferencial x, con el cambio de variable es igual a la integral de 1 sobre 1 más t al cuadrado, diferencial de t. Eso es el cambio de variable. Considerando t igual a 2x, estamos diciendo. Entonces, la integral de 2 sobre 1 más 2x al cuadrado, diferencial x, es igual al arco tangente de t. Pero t, ¿quién es? Es 2x. Entonces, el arco tangente de 2x más una constante. Y en eso consiste el cambio de variable. ¿Estamos? Bien. ¿Qué me dio? Bueno, les dejo para que piensen el ítem B. Vamos a hacer una más. Vamos a hacer un par más. Un par más. Vamos a hacer un par más. Mira. Se ríe mi barba. El D. Tengo la integral de a la x más 2. Diferencial de x. Bien. Entonces, no, porque esto es de la tarea de mamá. Se va a romper. No, mira, chicos, ¿alguien? Disculpe, profe, no escuché qué dijo. Nada, que vamos a resolver el B.
Entonces, Ah, ok. tenemos que encontrar, bueno, primero recuerden si es inmediata y si tienen tabla, usamos directo, si no, vemos si podemos usar propiedades. Propiedades no se pueden usar en este caso porque, sí, acá puedo usar propiedades. Les voy a mostrar, yo puedo usar propiedades acá, no necesito sustitución. Por más que diga, se puede hacer por sustitución, pero les voy a mostrar que esto se puede hacer por propiedades. Porque esto es e a la x por e al cuadrado. ¿Sí o no? Sí, profe. Pero e al cuadrado es una constante, o sea que puedo usar la propiedad. Es e al cuadrado por e a la x. Y e a la x, la integral de e a la x es a la x. Más C. Ahí está. Entonces esto me queda e al cuadrado por e a la x, ¿sí? Y eso lo puedo escribir como, lo voy a reescribir como e a la x más 2. E al cuadrado por e a la x, y eso lo voy a reescribir como, otra vez usando propiedad de potencias, como e a la x más 2. ¿Ven? O sea, ¿qué es lo que ustedes tendrían que poder aprender de integrales? Recuerden que nosotros en parcial no le vamos a decir, utiliza el método de sustitución, no, le vamos a dar una integral y el objetivo es que ustedes sepan resolverla. ¿Está? Entonces, si encuentran siempre el camino más simple, acá no necesito hacer una sustitución porque usando propiedades sale. Lo voy a hacer por sustitución y van a ver que vamos a llegar a lo mismo. Entonces, si quiero utilizar sustitución, tengo que hacer el cambio de variable, es decir, encontrar t. Bien, ¿quién puede ser t? ¿Puede Chicos, ser e a la x? ¿cómo? Puede ser e a la x. E a la x. Bueno, recuerden que si considero e a la x, tiene que estar también su derivada en la expresión. Si considero que es e a la x, tiene que estar también la derivada de e a la x. ¿Cuál es la derivada de e a la x? E a la X. O sea que tengo que ver en esta expresión e a la x por e a la x. ¿Y veo eso? Chicos, No. no. Por eso no es e a la x el t a considerar. ¿Quién podría ser? E al cuadrado podría ser. E al cuadrado. Repito, si hago e al cuadrado, tendría que estar su derivada. Y su derivada es 0. Multiplicado por toda la expresión me anularía la expresión. ¿Está? Y no está anulada. Acá hay un e a la x más 2.
porque ese tampoco me sirve. Ahí en el chat dijeron que podría ser x más 2. Bueno, a ver, si considero x más 2, también tiene que estar su derivada. La derivada de x más 2, ¿cuánto es? 1. 1. Y acá el 1 obviamente no se escribe porque es neutro, está ese 1. Entonces, podríamos considerar t como x más 2. Entonces, el diferencial de t, ¿qué va a ser? Va a ser la derivada de x más 2 por el diferencial de x. ¿Se entiende? Entonces, a ver, si hacemos el cambio de variable, va a quedar la integral de e y x más 2 es t. Y el diferencial de x estamos diciendo que es igual al diferencial de t. Y eso es inmediato. La integral de e a la t es e a la t. Pero resolviendo mi integral, t, ¿quién es? Es x más 2. Entonces, e a la x más 2 más una constante. ¿Estamos? Repito, el objetivo es encontrar una función de manera que cuando use esa función me quede una integral inmediata. Pero la derivada de esa nueva función también tiene que estar en la expresión. ¿Está? No puede faltar ni sobrar nada. ¿Quedó claro? No hay una donde me sobre una constante, por ejemplo. Acá hay una, la f. Vamos a hacer la f, que me va a sobrar, le digo yo, pero acá se dice puede diferir en una constante. El seno de 2x más 1 diferencial x. Entonces, no puede usar propiedades, no es inmediata. Entonces, vamos a usar una sustitución. ¿A quién puedo llamar t? AX, puede ser. Entonces me va a quedar el seno de 2 por t más 1. Estamos en la misma nomás. O sea, decir 2x más 1 es lo mismo decir 2t más 1 o 2h más 1. No me conviene, quiere decir. A 2x más 1. 2x más 1. Entonces vamos a ver. Si considero t como 2x más 1, el diferencial de t, ¿quién es? 2 sería. 2. 2 diferencial x. Y vemos que el 2 no aparece en esta expresión, ¿sí? Sí, el diferencial de x, pero en este caso es que decimos sí puede diferir solo en una constante. ¿Por qué? Porque yo puedo hacer lo siguiente. Decir que el diferencial de x es un medio del diferencial de t. ¿Sí o no? Entonces, hago el cambio de variable. Esto me va a quedar el seno y 2x más 1 es t. Y diferencial de x, ¿qué es? Es el diferencial de t sobre 2. O sea, si acá me quedan constantes, sí puede pasar. Porque simplemente hago este despeje y como es una constante por la propiedad 2, puedo hacer un medio por la integral del seno de t diferencial de t. Entonces esto es un medio, la derivada, perdón, el seno de t es la derivada del coseno. ¿Está? Entonces, si hago la integral, bueno, la derivada del seno coseno y la derivada del coseno es menos el seno, o sea que eso va a ser menos un medio coseno de t más una constante. Y no usé tablas, simplemente porque esas son fáciles. Entonces,
La integral del seno de 2x más 1, que es la que a mí me interesa, va a ser menos 1/2 el coseno de t, pero t, ¿quién es? Es 2x más 1, más una constante. Lo bueno de todo esto es que ustedes pueden, en cada caso, derivar la función obtenida y les tiene que dar la función que está en el símbolo integral. ¿Estamos? Tienen bastante para practicar, así que a trabajar, chicos. Sí, Va a quedar- bastante. Quiero dar uno más para que puedan ir estos días a practicar y van a continuar. Ay, la profe no me dijo, pero me parece que van a recuperar el día sábado para llegar bien al parcial. ¿Estamos? Entonces, por ejemplo, ¿qué pasa si tengo que resolver esta? X por e a la x. Entonces ya vimos que no puedo usar propiedades, no hay propiedades para el producto, no es inmediata, no puedo hacer una sustitución porque debería tratar de hacer una sustitución, pero fíjense, si elijo t a x, la derivada es 1, pero acá aparece a la x. Y si hago e a la x, su derivada es a la x, pero acá está x. O sea, no se va a condecir con una sustitución. Entonces, en este caso vamos a usar otro método que está basado en la regla de la cadena. Perdón, en la derivada del producto, perdón. La regla de la cadena justifica la sustitución y la derivada del producto justifica este método de integración. Entonces, si yo considero una función u por b, sabemos que su derivada es la derivada de u por b más la derivada de b sí, por u. Usando eso, vamos a usar, y haciendo algunas cuentas, esta integración, que si yo tengo la integral de u por diferencial de b, eso es igual a u por b menos la integral de b por diferencial de u. ¿Está? Entonces, ¿en qué consiste este método? Consiste en identificar una función u y una diferencial de b. Vamos a la guía. Bueno, aunque por el ejemplo podemos trabajar, pero a ver qué hay en la guía. Profe, puede ser que esa es el método que le dicen, disculpe la informalidad, pero un día vi una vaca vestida de uniforme. No voy a responder esa pregunta. No Para hablamos recordar. así. Claro, no. Es el método de integración por partes. Esos son mnemotecnias que inventan por ahí, que no es tan buena que la vemos desde la universidad, ¿no? ¿Está? Estoy buscando el ejemplo, si lo hacemos sobre el ejemplo, x por e a la x. Y en el práctico tenemos x por el seno de x. Sí, cualquiera de las dos me va a llevar pocos pasos. Estoy mirando para dar en los minutos que nos quedan, igual van a seguir trabajando con la profe. Entonces, así en la próxima clase ya terminan todos los métodos y la guía. Tenemos que integrar acá. Voy a tomar nomás el de la guía, pero ahí tienen un ejemplo que también pueden hacerlo. Entonces, tenemos x por el seno de x. Repaso, no inmediata, no puedo usar propiedades, no puedo hacer una sustitución. ¿Por qué digo no puedo? Porque si uso t
como x diferencial de t es 1 diferencial de x, pero acá me aparece seno de x, o sea que no se condice. Y si uso el seno de x, la derivada es coseno y acá no está el coseno. Eso es lo que me hace decir, no puedo usar no puedo, no hay manera. Entonces, descarto todo lo anterior y voy a probar el método de integración por partes. ¿En qué consiste? Entonces, repito, en encontrar una función u y una función diferencial de b. Para eso hay una regla que vamos a usar, que es la regla Lipet, que nos ayuda a elegir el orden de prioridad de la función u. ¿Cómo? Fíjense, Lipet es la sigla de logarítmicas, inversas, polinómicas, exponenciales y trigonométricas. O sea que si yo tengo una función trigonométrica, vamos, cambio el ejemplo. Si yo tengo una exponencial y una logarítmica, ¿en qué orden de prioridad voy a elegir u? Voy a elegir a la logarítmica. Eso dice este orden. Si yo tengo una inversa y una logarítmica, ¿a quién voy a elegir como u? A la logarítmica. Vamos a nuestro caso. ¿Qué tenemos acá? Una trigonométrica. Una trigonométrica y ¿qué más? Hay dos funciones. Y una polinómica. Y una polinómica. Se pueden quedar unos minutos, termino esto y ya los libero. Para que puedan ir a trabajar. Tenemos una polinómica y una trigonométrica. Entonces, siguiendo la regla Lipet, vamos a darle prioridad para la elección de u a x, la polinómica. Por lo tanto, la otra es la diferencial de b. Entonces ya tenemos quién es u y quién es el diferencial de b. ¿A qué va a ser igual esta integral? Esta integral va a ser igual a u por b menos la integral de b por el diferencial de u. O sea, u yo tengo, b no tengo, porque tengo solo el diferencial de b. ¿Está? Y diferencial de u no tengo, pero tengo u, o sea que podría hallarlo. Entonces vamos a hallar todo eso que necesitamos para construir la fórmula. Yo lo hago así en general. Primer paso, si tengo u, ya puedo encontrar el diferencial de u. Segundo paso, si tengo el diferencial de b, podemos encontrar b. Y tercer paso, vamos a construir la fórmula con la integral. Y vamos a integrar. Entonces, esos son los pasos que tendríamos que usar. Entonces, ¿quién es u? U es x. Si u es x, el diferencial de u es la derivada por el diferencial, o sea que es 1 por el diferencial de x. Ya tenemos diferencial de u. Segundo paso, si tengo el diferencial de b, que es el seno de x, diferencial x, podemos encontrar b como integrando a ambos miembros. Si yo integro el diferencial de b, la integral del diferencial de b es b. O sea que tengo que integrar el seno de x. La integral del seno de x es... No, esto que se va a romper. Menos el seno de x. Perdón. La integral. Bien. Es menos coseno de x más una constante.
Dijimos que las constantes las vamos a considerar al final de la cuenta, ¿sí? O sea que me quedo con que B es menos coseno de X. Y el tercer paso construimos la integral. Entonces, la integral de B por el diferencial de U. ¿Quién es B? B es menos coseno de X. Ay, perdón. La integral de B es menos coseno de X. Y el diferencial de U, ¿quién es? Acá vimos el diferencial de X. ¿Estamos? Esperen que ya sigo. Ahora queda armar la expresión de la fórmula. Ahí está, estoy de vuelta. Entonces teníamos que construir la fórmula nada más. Entonces, ¿cómo se construye esta fórmula? Lo voy a hacer acá. Entonces, nosotros tenemos que resolver la integral. Voy a hacer acá con verde para que se note la diferencia. La integral de X por el seno de X, diferencial de X. Y eso es igual a ¿quién? A U. ¿Quién es U? X por B. ¿Quién es B? Menos coseno de X. Menos la integral de B. ¿Quién es B? Menos coseno de X. Por diferencial de U, que es el diferencial de X. O sea que nos resta resolver esta integral. La resuelvo acá en azul. Esto por propiedad es menos la integral del coseno de X, diferencial de X, y esto es igual a menos, y la integral del coseno es el seno. Más una constante, recuerden que no lo voy a usar hasta el final. Bien, entonces reemplazando, esto nos queda, vuelvo a la mía, X por menos coseno de X es menos X por coseno de X. Menos, y la integral de menos coseno de X diferencial de X, resolvimos recién, es menos seno de X. Y ahí sí le agrego más una constante. Entonces esto va a ser menos X por coseno de X, menos por menos es más seno de X, más una constante. Y esa es la integral de la función que tenía. Repito entonces, los métodos están para resolver integrales que no son inmediatos. Tratemos de buscar siempre si es inmediata. Si no es inmediata, bueno, miro si puedo usar propiedades. No puedo usar propiedades. Pruebo si puedo usar una sustitución. Si no puedo usar una sustitución, me voy al método por partes. Entonces, el método por partes consiste en aplicar esta fórmula. Lo ordené así en estos pasos como para que traten de hacerlo ordenado. Si siguen estos pasos, uno puede identificar, además en el parcial se les pide a ustedes que justifiquen, así que es para la justificación quién es U, quién es diferencial de U, quién es B. Se arma la fórmula y ahí tenemos la integral que queríamos hallar. Ahora sí me voy al chat. ¿Alguna consulta hasta acá, chicos? Chat, ahí está. ¿Alguna consulta?
¿Ya fueron? No, profe, habrá que practicar más. Sí, la idea era darles el método para que se pongan a practicar y en todo caso le consultan a la profe. Quedan 2 métodos más que métodos son 2 tipos de técnicas, pero con esto tenemos todos los métodos y sirven para la mayoría de las funciones. ¿Está? Ya les vamos a avisar en el grupo, entonces capaz que el sábado recuperen. Si no hay consultas,